Bien, pues vamos a iniciar la clase de hoy, 8 de junio. Si recuerdan, bueno, la sesión anterior estuvimos viendo algunos conceptos de nutrición, algunas cuestiones básicas que es necesario recordarles o reforzarles de lo que han visto en otros cursos. Y bueno, van a servir mucho de aquí en adelante para lo que falta, ¿no? Sobre todo en esta parte de preparación de soluciones nutritivas, ¿no? Para hidroponía. Entonces voy a subir la presentación para donde nos habíamos quedado la vez pasada. Bueno, me avisan si ya la ven. Sí, profe, ya se ve. Ok. ¿Me escuchan bien también? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces nos quedamos, creo que en esta diapositiva ya habíamos visto que bueno, cuando conociendo la movilidad que tienen los nutrimentos dentro de la planta, podríamos detectar si los síntomas de deficiencia, ¿no? Entonces decíamos que cuando los elementos son móviles, las deficiencias se van a manifestar primero en las hojas viejas, debido a que esa movilidad hace que estos se transfieran a los puntos de crecimiento o a los sitios de demanda, ¿no? De la planta. Y entonces las hojitas se empiezan a tornar con otro color, ¿no? Generalmente son amarillamientos los que presentan. Y cuando los nutrimentos son inmóviles, entonces la deficiencia va a empezar en donde está creciendo la planta, en los ápices de crecimiento. Ahí se van a manifestar, ¿no? Entonces, pues eso nos sirve como de referencia. Ya después habría que investigar un poco más o bien hacer análisis para corroborar que es el elemento que carece, ¿no? Bueno, aquí la absorción de todos estos elementos ocurre, decíamos, cuando pasan la membrana celular. Y bueno, este esquemita que vemos aquí es un ejemplo de cómo está constituida esa membrana, ¿sí? Por donde tienen que pasar los nutrimentos y el agua, pues para que sean absorbidos por la planta, ¿no? Pues se han de recordar en sus clases de fisiología vegetal que está constituida por una doble capa lipídica, ¿sí? Aquí tenemos una capa, aquí tenemos del lado de abajo otra, y estas van a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿sí? Generalmente la hidrofóbica va a ser la exterior. Pero bueno, gracias a esto, bueno, se retiene o se repele el agua, ¿no? No puede, digamos, atravesar tan libremente. Para que el agua y los nutrimentos puedan atravesar esta doble capa, existen proteínas. Entonces las células van a crear proteínas que van a estar incrustadas en la membrana y estas proteínas van a atravesar la doble capa. Y por ahí es por donde va a haber el flujo de los nutrimentos y del agua, a través de proteínas. Va a haber proteínas especializadas para ciertos elementos, para el agua y otras. Entonces van a generar las células, pues las que necesiten, ¿no? Entonces, y bueno, las proteínas, pues ya saben, están constituidas de aminoácidos y bueno, así es como las forman, pues obviamente la planta tiene que estar nutrida para poder formar todas estas proteínas. La otra cuestión, cuando una planta está joven o las células están todavía jóvenes, por ejemplo, en una hoja en crecimiento,
esta capa lipídica tiene un poco más de movimiento, o sea, la capa de arriba con la de abajo se desplazan, ¿sí? Hacia un lado o hacia el otro, se pueden desplazar, la de arriba hacia un lado, la de abajo o la de abajo se mantiene. Y ya cuando las células están, y bueno, eso permite pues mayor flexibilidad, digamos, hay mayor posibilidad de que estas proteínas que están aquí pues tengan movimiento y permitan el flujo más eficiente, ¿no? De los nutrimentos y del agua. Cuando las hojas se van haciendo viejas o las células ya están viejas, van creando algunos esteroides o esteroles que están aquí en estas membranas, por aquí se van acumulando y estos van a darle una mayor rigidez a la membrana. Entonces, a medida que la célula se avejenta, ese movimiento se va reduciendo y entonces la absorción también tiende a limitarse, ¿no? A medida que ya está más vieja. Y ya cuando una hoja llegó a su madurez y antes de que la planta la tire, pues generalmente ese movimiento ya es casi nulo, ¿no? Y la absorción también se va limitando bueno, en cualquier tejido, ¿no? Ya saben que la absorción va a ser principalmente por la raíz. Sin embargo, también en las hojas puede haber absorción cuando hacemos aplicación foliar, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra representación esquemática de esas proteínas, ¿sí? Si se dan cuenta, hay algunas que son simplemente canalitos, como esta que tenemos aquí a la izquierda. Voy a poner el puntero, ¿sí? Aquí esta es un canalito, vean, no tiene, o estas dos, ¿no? No tienen un tapón o una compuerta que se cierra o se abre. Aquí vemos otra que no sabemos si sí tiene este mecanismo de cierre o apertura. Entonces, hay algunas que se les conoce como acuaporinas, las cuales su función es que dejen pasar el agua, ¿no? Entonces, el agua generalmente no va a ser un obstáculo. Siempre que haya agua en la parte de afuera, pues va a pasar libremente, ¿no? Ahí no va a haber restricción. Y este tipo de proteínas son para esos, ¿no? Y ya las que tienen una compuertita, pues son aquellas que van a permitir o impedir el paso de alguno de los elementos implicados en el desarrollo de la planta, ¿no? O que la planta absorbe. Entonces existen modelos o mecanismos que van a permitir facilitar o impedir el flujo de los iones o de los elementos del exterior, como en este esquema que se representa aquí, hacia el interior, ¿no? De la célula. Entonces decíamos que forman la proteína, esa proteína va a tener especificidad para 1 o 2 iones a lo mucho, ¿sí? Y bueno, estas van a hacer este movimiento, vean. Primero abren, atrapan el ion del exterior y después cambian la posición. Y entonces permiten la apertura por un lado y después el cierre y liberan del otro lado, ¿no? Acuérdense que siempre tiene que haber un intercambio. La planta tiene que sacar algo que tiene una carga y meter algo con esa misma carga, de tal forma de que en el interior del citoplasma celular tengamos un equilibrio electrostático, ¿no? Que es como funcionan las plantas. Y bueno, este modelo es difusión facilitada. Obviamente aquí pues hay gasto de energía, ¿no? Y generalmente esta energía la planta la toma del ATP. Acuérdense que es su reservorio, son como sus pilas. Va acumulando ATPs en el proceso de fotosíntesis, pero también en la respiración, hace una acumulación de ATPs y de ahí toma la energía para hacer primero para formar las proteínas y para hacerlas mover, ¿no? Como representa este esquema o el de aquí de arriba, ¿no? Entonces hay un modelo que le llaman canal iónico, ¿sí? La otra fue difusión facilitada, digamos, o absorción facilitada, pero esta es otra representación esquemática, ¿no? Esta es una proteína, sí, esta tiene aquí abajo su compuerta, si se dan cuenta,
la apertura o el canal que se forma va a ser para este elemento, el potasio. Sin embargo, puede haber un elemento similar al potasio en cuanto a tamaño, en cuanto a cargas, que también puede entrar, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, esto deja pasar, si tenemos algún exceso en el exterior, sobre todo cuando fertilizamos, o que el suelo contenga mucho de algún elemento, de manera natural, pues algún elemento sí puede pasarse, ¿no? Y pues esto nos puede ocasionar un poco de desbalance aquí en el interior. Entonces, vean, en el citosol se abre la compuerta, deja pasar los potasios que tienen carga positiva, entonces también debe de dejar salir al mismo tiempo, nada más que aquí no se ve en este esquema, ¿no? Debe sacar al mismo tiempo otro elemento u otro compuesto que tenga carga positiva, de tal manera de que aquí adentro, decíamos, haya equilibrio de cargas, que haya positivos, pero también negativos, más o menos en la misma proporción. Y bueno, aquí también vean, junto a este canal hay otra proteína que es el sensor. Entonces, esta es la que va a detectar cuál es el elemento que hace falta, ¿no? Y dejar pasar, pues, aquel que corresponda. Entonces, van teniendo ellas digamos, sus formas, ¿no? Para regular todo esto, aunque en ocasiones sí se les puede ir algo, ¿no? Sobre todo cuando hay exceso de algún elemento. Hay otros que se le conoce como mecanismos de transporte activo, o sea, hay gasto de energía, ¿no? Todo lo que cuando sea transporte activo es porque hay gasto de energía. Si es pasivo, no hay gasto de energía, es como el agua es transporte pasivo, ¿no? Entonces aquí esta gráfica nos representa los dos mecanismos que hay. Se le conoce como antiporte y cotransporte. El antiporte, aquí nos representa, por ejemplo, entró un potasio, ¿sí? Aquí está, y a la vez entró un hidrógeno. Los dos tienen una carga positiva. Y para que esto suceda, tiene que salir otro que equilibre esas cargas que entraron. Entonces, aquí, por ejemplo, sale calcio, ¿sí? Quiere decir que en el citosol de la célula, pues hay calcio de más. Entonces, la planta o la célula lo saca para meter estos dos que le hacen falta. Y de esta forma entran dos positivos y sale uno con dos cargas positivas, se mantiene el equilibrio, ¿no? Y este es el antiporte, o sea, entra uno de carga positiva y sale otro de carga positiva, ¿no? Por eso se le conoce como anti. Es contrario, digamos, saca uno y sale otro. Pero también existe el cotransporte, donde al mismo tiempo pasa uno de carga positiva y otro de carga negativa, ¿sí? Entonces aquí, con esto mantiene el equilibrio, ¿sí? Entra un positivo y entra otro negativo junto. Por ejemplo, aquí el hidrógeno con el nitrato. Entran los dos. O puede entrar hidrógeno y sacarosa, que la sacarosa tendría carga entonces negativa, ¿no? Y entran los dos al mismo tiempo. A esto se le conoce como cotransporte. Co de compañero, ¿no? De que va junto con otro. Transporte junto. ¿Sí? Entonces, antiporte es, entra uno y sale otro de la misma carga. Puede entrar uno negativo y salir otro negativo. O como en este caso, un positivo y otro positivo sale. O entran los dos juntos, tanto positivo como negativo. A eso se le conoce como cotransporte. Y bueno, el gasto de energía que permite estos pasos, pues decíamos que es el ATP. Y se forma también, hay unos canalitos que forman esta proteína que se le conoce como ATPasa, en la cual el ATP, cuando tenemos agua, se convierte en ADP, o sea, pierde un fósforo o lo libera, ¿sí? Con esa pérdida de energía, ¿sí? Se libera un hidrógeno y este hidrógeno también puede entrar en una de estos movimientos, ¿no? Cuando les decía que la célula sacaba por ejemplo, un hidrógeno que en ocasiones tiene muchos, saca un hidrógeno para meter un potasio, por ejemplo, ¿no? Y esto sucede a través de las
proteínas ATPasas. ¿Sí? Y bueno, aquí va a quedar el fósforo, va a estar libre, pero después por algún otro mecanismo también lo vuelve a capturar, ¿no? O puede servir para fotosíntesis, para formar otra vez el ATP, ¿no? Y así es como se mantiene entonces el paso de los iones, y cómo el citosol de la planta o de la célula se mantiene en equilibrio. Y aquí nos dice los pHs, ¿no? Por ejemplo, este va de 7 a 7,5, generalmente es el pH que encontramos en el citosol de las plantas. Y aquí nos dice, como hay cierta cantidad de cargas al interior, estas cargas van a representar de 120 a 180 milivolts, ¿sí? O sea, va a tener cargas aquí adentro, ¿no? Tanto positivas como negativas, y las sumas de estas nos dan estos valores. O ese es el rango más o menos de una célula o de un citoplasma equilibrado, digamos, que contiene pues todos los elementos que la planta necesita, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, ¿se puede Dígame. cubrir al 100% la nutrición de una planta por nutrición, o sea, vía foliar, profe? Sí, dígame. ¿Cuál es la pregunta? Que si se podía cubrir a un 100% la nutrición de una planta vía foliar, profe. No, no se puede. O sea, la nutrición foliar nos puede ayudar a checar esas deficiencias, o cuando se manifiesta una deficiencia, nos ayuda a corregirla un poco más rápido, porque allí la absorción va directamente a la parte aérea de la planta, y por abajo tiene que estar disuelta en la solución del suelo para que la planta pueda absorberlo. Tiene que haber humedad, tiene que haber fotosíntesis para que pueda haber absorción, ¿no? Y en este caso, cuando se lo aplicamos vía foliar, va directamente a los sitios de demanda. Por ejemplo, si el follaje está amarillo, al aplicar foliar, ahí mismo lo va la planta a aprovechar. No se aprovecha en la totalidad. Hay desperdicio. Sin embargo, mucho ayuda a corregir esa deficiencia visual más rápido. Pero no puedes tú abastecer el 100% de la nutrición que demanda una planta solamente por vía foliar. O sea, no te daría, ¿sí? Tendrías que usar los dos lados. Digamos, quizás te llegue a representar, no sé, entre un 10-15%, ¿no? De la nutrición total de una planta. Pero ya no más, porque también el estar haciéndole aplicaciones, imagínate que haces aplicaciones foliares muchas veces, digamos cada semana. Como son sales, vas a ocasionar estrés en las hojas. Incluso si no calculas bien, puedes hasta quemarlas, ¿no? Si no te fijas bien en las concentraciones que pueden utilizar. Entonces, no puedes reemplazar la fertilización de base, de fondo, no la puedes reemplazar con la foliar, por mucho, ¿no? Por eso te recomiendan, si tienes ya cuando ves una deficiencia es porque ya pasaron por lo menos 8 días que la planta está carente de uno o más elementos. Entonces, con la foliar lo vas a corregir, pero tienes que también ponerle abajo. Si no, pues esa se va a volver a manifestar después de que pase el efecto de esa foliar. Y ni modo que estés aplicando diario, te digo, la puedes estresar mucho, ¿no? A la planta. Y bueno, más o menos la corrección de un foliar se te da en 3-4 días, ¿sí? Es mucho más rápido. Digamos, ya no ves deficiencia si lo aplicas de abajo, el elemento, por lo menos con una semana después, entre una semana o 10 días. Ahí ya no vas a ver la deficiencia. Y foliar es mucho más rápido. A veces al siguiente día, en ocasiones, ya empieza a tomar otra vez el color, ¿no? Y en 3 días ya prácticamente ya quitaste esa deficiencia aparentemente, ¿no? Pero si no la metes abajo, no la quitas, se vuelve a manifestar más adelante.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos otra representación de cómo funcionan entonces estos mecanismos, ¿no? Entonces tenemos aquí el citoplasma del celular. Aquí en la parte de arriba tenemos la proteína incrustada en la membrana. Y aquí, por ejemplo, en el citoplasma hay sodio. Sí, el sodio es un elemento que a alta concentración pues le puede ser perjudicial a la planta. Entonces vean aquí lo que hace. También, así como jala de afuera hacia adentro, también de adentro hacia afuera puede estar expulsando algunos elementos. ¿Sí? En este caso el sodio. ¿Sí? Entonces forma una proteína donde cabe el sodio. ¿Sí? Y ya lo pasa, ¿no? Lo atrapa tres iones o tres átomos. Después bueno, aquí los atrapa, los tres ya están. Y entonces, gracias a la acción del ATP, se libera energía del ATP para hacer este movimiento. Cerrar por un lado y abrir el siguiente paso, ¿no? Abrir ese sodio para expulsarlo del citoplasma. ¿Sí? Entonces, para mantener el equilibrio, ¿sí? Aquí junto, vean, de un lado de la proteína se tenía el espacio para el sodio, pero del otro lado tiene otra forma. De ese otro lado atrapa potasios y entonces sacaba aquí, por ejemplo, tres átomos de sodio y mete dos de potasio con el mismo movimiento, ¿no? Entonces es lo que les comentaba, a veces pues la planta no nada más hace la proteína para un elemento en específico, sino que pueden a veces actuar más de uno, o dos, pues, ¿no? En este caso. Y ya, mantiene el equilibrio, sacó sodios y metió potasios. Este movimiento, pues, es relativamente rápido, pues no va a tardar una semana en hacerlos. Esto tiene que ser así muy rápido. Y entonces saca sodios y mete potasios. Aquí sacó tres y metió dos. Entonces el equilibrio de cargas, pues más o menos se mantiene, ¿no? Y así es como puede estar funcionando. Saca energía del ATP, ¿sí? Y aquí vean el fósforo aquí, el que se liberó del ATP, pues sigue aquí en el citoplasma. Entonces, cuando se hace otra vez formación de ATP, pues toma este fósforo que está aquí disponible, ¿no? Entonces, ese fósforo es como una moneda de cambio, o sea, a veces lo quita, a veces lo jala, ¿sí? Lo produce o lo jala, ¿no? O lo absorbe, y así va funcionando. Y como esto hay muchísimo, entonces el fósforo, pues por eso es muy importante. Tiene que haber suficiente fósforo inorgánico, esta significa aquí, esta PI, si es fósforo inorgánico, ¿sí? El fósforo que se liberó del ATP se transforma en fósforo inorgánico y ya de ahí es como otra vez lo puede jalar para formar ATP. ¿Sí? Entonces aquí a la derecha vemos la representación, ¿no? de esto que les comento. Esto pues sigue siendo gasto de energía, ¿no? Es transporte activo. Bueno, ¿qué factores van a estar influyendo en que la absorción sea mejor o se dificulte? Sí, entonces existen un montón de factores, por eso es que la absorción nutrimental pues no es tan sencilla, ¿no? A veces no simplemente basta con fertilizar y ya con eso ya nos desentendemos, ¿no? Pues no es así. Existen muchos otros factores que pueden estar influyendo. Dentro de ellos está, por ejemplo, la valencia del ion. ¿Se acuerdan que les comentaba que algunos elementos la planta los puede absorber con dos cargas o con tres? Por ejemplo, el hierro. El hierro está disponible en forma reducida, que sería el 2+, o en forma oxidada, que sería el 3+. Y también les decía que la planta prefiere el 2+, ¿sí? Que es, digamos, el tamaño de la molécula es un poquito más pequeño, ¿sí? Y aparte tiene mayor energía, entonces la valencia del ion influye en la absorción. Y así como está el hierro, están los fosfatos, están los sulfatos, que pueden tener dos o tres cargas, ¿sí? Entonces siempre va a absorber aquel que tenga menor cantidad
de cargas. Entonces la valencia del ion sí tiene que ver. Y ahí mismo en el hierro, si nosotros aplicamos quelatos, los quelatos, y pues esto puede ser para todos los micros, los quelatos son una forma de absorción mucho más eficiente, ¿sí? Y ahí independientemente de si es el hierro es oxidado o reducido, cuando lo quelatas, está más disponible, la absorción se facilita, ¿sí? Entonces, muchos de los foliares, por ejemplo, se aplican en forma de quelatos. Y con eso ya ayudas a que la absorción se haga más rápido, ¿no? Y lo mismo si los aplicas en la solución nutritiva, también la absorción es más eficiente de esos elementos. Entonces la valencia del ion es una de ellas. El oxígeno en la raíz. Les decía, todo el tiempo la planta tiene que tener oxigenación. Si no hay oxígeno, se detienen muchos procesos, dentro de ellos la absorción. Y aparte, si no hay oxígeno y si la planta es poco tolerante a esa condición de falta de oxígeno, pues se puede morir en 1 o 2 días, ¿no? Inunden una planta, incluso el maíz, inúndenlo y verán que en 2 o 3 días ya se murió esa planta, ¿sí? Entonces empieza a dejar de absorber, se empieza a poner amarilla y ya se muere, ¿no? Empieza a morir todos los tejidos. Entonces el oxígeno es muy importante. En la solución nutritiva, cuando nosotros usamos un cultivo en solución nutritiva como la raíz flotante, por ejemplo, o la hidroponía profunda, luego los vamos a ver con detalle, ahí necesitamos oxigenar, moverle el agua para que se oxigene. Si usamos un sustrato, si ese sustrato no tiene suficiente porosidad, si no tiene suficiente oxígeno, también se dificulta la absorción. Y algunos de los elementos que empiezan a carecer, pues son aquellos que la planta, que son de un tamaño mayor, ¿sí? Y uno de ellos es el fósforo, por ejemplo. Otro de ellos es el hierro. Entonces, síntomas de deficiencia por falta de oxígeno pueden ser hierro, puede ser fósforo. Entonces, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, cuando tienes un sustrato? Pues ponerlas para el tamaño de partículas que permitan que haya suficiente espacio para que algunos de esos poros retengan agua y otros poros permitan oxigenar, ¿no? La raíz. Sí, entonces eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero bueno, es parte de esto. La temperatura. Así como la planta requiere una temperatura óptima para la parte aérea, también para la raíz. Y por ejemplo, una temperatura adecuada para la raíz, pues es 20 grados. O sea, si nosotros la tenemos a 20 grados, la planta va a estar absorbiendo sin ningún problema. ¿Qué sucede si sube, digamos, a 35 grados o a 30 grados? Pues se acelera mucho el metabolismo al grado tal de que a veces la respiración le gana a la fotosíntesis y está entonces, en lugar de ganar fotosintatos, está perdiéndolos, ¿no? Y pues ya nos conviene porque está perdiendo materia seca. Entonces la temperatura nos puede acelerar el metabolismo de las células, el metabolismo general de las plantas, ¿no? Eso es por el lado de temperatura alta. Pero ¿qué sucede con la temperatura baja? Pues ahí también las plantas tienen una temperatura base, ¿sí? Abajo de la cual ya no crecen. No se mueren, pero no crecen. Y hay otra temperatura que se le llama letal, abajo de la cual las células se colapsan, no se mueren. Entonces tenemos que saber cuál es la temperatura base de esos cultivos. Y por ejemplo, de cultivos de fruto, por decir el pepino, el melón, su temperatura base anda como en 10, ¿sí? Abajo de 10 no se mueren, pero ya no crecen. Y si le bajamos, por ejemplo, de 6, entonces pueden haber ya efectos de helada, ¿no? En algunos de ellos. Hay otros como la lechuga, como la cebolla, que nos soportan o por ejemplo la espinaca, que nos soporta hasta -2 grados, algunas variedades. Entonces, si llega a 0 grados la temperatura, cuando ya empieza a haber efecto de helada, pues ellas siguen todavía vivas, ¿no? Entonces, es muy importante, obviamente, la temperatura. Si está por debajo de la temperatura óptima del cultivo, pues la planta deja de absorber, ¿sí? Entonces podemos aquí
tener algún efecto de que la planta no está absorbiendo algún elemento, ¿no? Podemos tener un efecto de deficiencia, ¿sí? O la planta manifiesta una deficiencia porque nosotros no cuidamos la temperatura. Carbohidratos y luz disponibles, pues estos más bien dependen de la parte aérea. Decíamos que para que hubiera absorción tiene que haber fotosíntesis. Si la planta no está fotosintetizando, si no está transpirando, no está absorbiendo. Entonces, para que haya fotosíntesis, pues tiene que haber carbohidratos y luz disponibles. Si estos se limitan, entonces la planta deja de absorber, deja de transpirar y deja de haber absorción. Entonces, estos pues también son necesarios, ¿no? Interacciones entre iones. En un suelo, por ejemplo, las partículas que tienen, por ejemplo, las arcillas y los limos tienen carga negativa. Y decíamos, esas cargas negativas atrapan a los iones de carga positiva, ¿sí? Entonces, puede haber una interacción ahí. Pero también, cuando preparamos una solución nutritiva, también podemos encontrar una interacción, ¿sí? En los iones que nosotros estamos poniendo. Si no nos damos cuenta y preparamos, por ejemplo, solución concentrada y en un mismo depósito ponemos los sulfatos con el calcio, estos inmediatamente se juntan, ¿no? Porque uno es negativo y otro es positivo y se atraen y forman compuestos que van a precipitarse y no van a estar no se van a solubilizar tan fácil. Entonces tenemos que evitar que haya ese tipo de interacciones al momento de preparar soluciones nutritivas, por ejemplo, ¿no? El pH, decíamos que las plantas absorben mejor en un rango de pH ligeramente ácido, que se ubica entre 5.5 y 6.5. Digamos, si tenemos 7, no hay tanto problema, ¿no? El pH neutro también, ahí hay absorción prácticamente de todos los elementos. Pero si tenemos 6.5, por ejemplo, esa absorción se mejora. Entonces aquí el pH pues sí tiene una influencia. Ya si tenemos un pH de 8, ahí ya va a haber restricción y dejan de absorberse sobre todo los micronutrientes, ¿sí? Entonces sí se están absorbiendo bien los macros, pero los micros pueden manifestar deficiencia. Por eso debemos de situar el pH en esas proporciones que les digo, entre 5.5 y 6.5. Y esto sucede en un suelo también, o sea, si tu pH del suelo está ligeramente alcalino, pues va a haber, puede manifestar deficiencia de algún micro, ¿sí? Excepto el molibdeno, que esa es la excepción de la regla casi siempre. Bueno, reacciones entre aniones y cationes. Entonces, les decía, va a haber elementos que se pueden estar fusionando muy libremente, ¿no? Sobre todo cuando agregamos una cantidad muy alta, ¿sí? Y se pueden entonces fusionar, por ejemplo, los sulfatos con el calcio, los fosfatos también con el calcio. Entonces, cuando preparamos solución nutritiva, nunca debes de mezclar en un mismo depósito los fertilizantes que contienen calcio con los que contienen azufre, ni los que contienen fosfatos con los que contienen calcio, ¿sí? Porque se forman fosfato de calcio o sulfato de calcio que van a precipitarse, ¿no? La otra, debemos de tener un equilibrio entre aniones y cationes. Cuando preparamos solución nutritiva, todas esas, bueno, no me acuerdo si ya con ustedes vimos algunas soluciones, creo que no, pero las soluciones nutritivas que proponen autores así reconocidos a nivel internacional tienden a un equilibrio. Lo que, por ejemplo, el agua de manera natural, si tiene aniones, tiene cationes. ¿En cuánto? Pues en un equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, la solución nutritiva, cuando nosotros la hacemos, debemos de considerar ese mismo equilibrio natural que tiene el agua, ¿no? Si no lo hacemos, ¿qué sucedería? Si, por ejemplo, nuestra solución nutritiva la preparamos con más cationes que aniones, pues la planta puede manifestar deficiencia de alguno de los aniones, porque los cationes pues van a estar bien, ¿no?
pero el problema serían los otros. Por eso siempre tenemos que tenerlos equilibrados, ¿sí? En el suelo, si tenemos suelo, también debe haber un equilibrio natural. Cuando nosotros fertilizamos, alteramos un poco ese equilibrio natural y de repente sí provocamos que la planta absorba un poco más de algún catión o de algún anión que nos interesa, ¿no? Pero bueno, ahí tú tienes que saber eso como técnico para hacer tu recomendación de la nutrición. Concentración externa y salinidad. La concentración externa se refiere a la conductividad eléctrica. Las sales que pueden estar en el suelo nos van a limitar la absorción. ¿Por qué? Cuando un suelo contiene mucha sal, va a jalar más agua para mantener esas sales ahí estabilizadas, digamos. Entonces, al haber mayor cantidad de sales en el suelo, va a haber como un reservorio de agua que no puede la planta atrapar. Y esa agua va a estar como ahí limitada, digamos, por esas sales que contiene el suelo. Y entonces, al haber menos disponibilidad de agua en la solución del suelo, se limita la absorción de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por eso es que un terreno con mucha salinidad, por ejemplo, aquí en los del lago de Texcoco, aquí yendo cerquita, no se puede establecer cualquier cultivo, ¿sí? Tendrías que establecer un cultivo que sea resistente a esa alta salinidad y que alcance a desarrollar con los elementos que hay, con poquito, digamos. Y al mismo tiempo, por la alta concentración de sales, también se va a jalar de esos elementos, ¿no? Generalmente sodio y cloro. Entonces, esas plantas que son resistentes a la salinidad, generalmente es porque son resistentes a alta concentración de sodio y cloro. Y aún así desarrollan, ¿no? Y dan formación de fruto o del órgano de interés. Pero si tenemos sales en nuestro suelo, nos va a limitar la absorción. La solución nutritiva, pues ahí no, ¿verdad? Porque se supone que nosotros tendríamos que utilizar o darle la conductividad eléctrica o la salinidad que nosotros queramos, salvo cuando estemos usando agua con mucha sal. Entonces ahí también se puede limitar la absorción por el contenido de sal que contenga el agua de manera natural, que también las hay, ¿no? Por ejemplo, Profe, el agua de mar. Sí. por ejemplo, el reutilizar o reusar sustratos no puede traer problemas de salinidad en la planta, o hay algún tratamiento que se les da a los sustratos para que no se concentren las sales de los fertilizantes, de la Sí, solución nutritiva. sí, se les debe dar un tratamiento. Y ese tratamiento es lavarlos. Es usar agua simple para que esas sales que se pueden ir acumulando en el sustrato se disuelvan. Y en ocasiones, pues necesitamos regar en exceso, inundar ese sustrato para que todas las sales se disuelvan y luego por el drenaje se vayan. Entonces, sí hay un poco de contaminación, pues, del ambiente, ¿no? De cuando drenamos esas sales y si no estamos atrapando esos drenajes. Entonces, en los cultivos de hidroponía, lo más conveniente siempre es que estemos atrapando los drenajes para evitar contaminación. Nada más que eso pues nos sale más caro, ¿no? Tenemos que tener una cisterna especial para ir juntando todo eso. Tenemos que poner digamos, plásticos abajo de nuestros cultivos para poder jalar, o canaletas, ¿no? Para poder jalar esos drenajes que tenemos en exceso. Y si recuerdan, generalmente en México, los sistemas hidropónicos que se utilizan o los cultivos que hacemos en invernadero, generalmente son de sistema abierto, donde no hay reciclamiento de la solución nutritiva o de los drenajes, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, por ejemplo, todavía no hay leyes así precisas que sancionen a aquellos que tiran drenajes al medio ambiente. Pero, por ejemplo, en Holanda, ¿sí? Obviamente, pues otras condiciones, ellos están abajo del nivel del mar. Allá al productor que llegue a tener desperdicios de sus invernaderos, lo sancionan, pero con multas gigantescas, ¿no? O le inhabilitan su invernadero, ¿sí? Porque
allá está muy penado, hay leyes pues que están impidiendo esto. Aquí en México pues todavía hemos visitado varias empresas que pues el drenaje ahí está, abren una zanja alrededor del invernadero y ahí tiran sus drenajes, ¿sí? Y eso pues es contaminación. Si ustedes checan ese suelo, pues debe estar ya sumamente afectado por fertilizantes, por agroquímicos, ¿no? Que a veces aplicamos en exceso. Entonces, sí hay problemas, ¿no? O sea, no es tan fácil la hidroponía, pues, en general. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, es simplemente lavar, ¿no? Lavas y con eso ya puedes seguir utilizando ese sustrato. O, por ejemplo, si traes arena de mar o arena de río, que trae, si tú la usas así como viene, si le checas la conductividad eléctrica, la solución o al juguito que le puedes sacar de ahí, va a ser altísimo. Entonces hay que lavarlo con agua simple para poderla utilizar. Entonces va a haber sustratos que es necesario quitarles las sales, ¿no? Antes de usarlos. O darles otro proceso, ¿no? De composteaje o algo así para eliminar algunos de los compuestos que contienen. Bueno, otro factor es la selectividad de la planta. Entonces va a haber plantas selectivas donde, por ejemplo, el sílice o el selenio o ¿cuál otro elemento? El vanadio, de repente le aplicas un poquito a la solución nutritiva y mejoran el rendimiento o mejoran alguna característica de la planta, ¿no? Eso pues se debe a la selectividad. Entonces las plantas, decíamos, hay 16 elementos que van a estar absorbiendo en general, ¿sí? Pero algunas tienen gusto por algo en particular, ¿no? Entonces, esa selectividad pues también va a permitir que haya una buena absorción o no de todos los demás elementos, ¿no? Entonces, digamos, las plantas como las hemos manipulado ya mucho, entonces también van cambiando a veces sus gustos o sus preferencias, o a veces de forma natural, ¿no? Su evolución ha permitido que en el ambiente natural donde crecieron en un principio, pues ahí había ese elemento que lo van absorbiendo y si lo detectamos nosotros, pues se lo podemos agregar a la solución nutritiva, se lo podemos agregar al suelo y la planta va a responder de una forma eficiente, ¿no? Entonces, la otra, pues prefiere, les decía, por ejemplo, el nitratos y amonio, para el caso de los nitrógenos, prefiere los nitratos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama selectividad. Entonces, eso es un factor que también influye en la absorción. Bueno. Profe. Sí, dígame. ¿Nos podría decir algún ejemplo de selectividad? Bueno, aparte de los nitratos, por ejemplo, que mencionó el sílice, el vanadio. Sí, bueno, no recuerdo ahorita si alguna planta, ¿no? Sí me ha tocado leer por ahí algunos trabajos donde recomiendan alguno de estos elementos, ¿no? Y que con esto se mejora ya sea algunos de los procesos, floración o el amarre de frutos, algún factor. No tengo así en la mente ahorita uno preciso. Pero, por ejemplo, este último que les comentaba, la planta puede absorber nitrógeno en forma de nitratos y en forma de amonio. ¿Sí? ¿Cuál prefiere? Nitratos. Por algún motivo, ¿no? Porque el amonio puede ser tóxico en altas concentraciones. Quizás eso sea, ¿no? Y entonces, si tú le pones 50% de nitratos y 50% de amonios, te va a jalar todos los nitratos y el amonio como que lo va a jalar, pero en menor proporción. A eso se refiere la selectividad. Ok, bueno, vamos a... Gracias, profe. Sí, de nada. Vamos a continuar. Bueno, esto pues ya lo han visto. Algunas de las funciones sobre todo de estos elementos que vamos a estar agregando nosotros a la solución nutritiva. El nitrógeno decíamos que representa del 1 hasta el 4%, 3, 4%, hasta el 5% a veces del peso seco de las plantas. Entonces los rangos pues van a estar ahí. Funciones, pues es constituyente de ácidos nucleicos, de nucleótidos, de la molécula de clorofila, de aminoácidos y proteínas, y es un cofactor enzimático también. Entonces tiene un montón de funciones en la planta, y esto generalmente durante la fase vegetativa pues es muy importante,
De ahí que nosotros cuando fertilizamos, cuando está en crecimiento vegetativo, tenemos que agregar un poquito más de nitrógeno, que cuando ya empieza la floración, la fructificación, el cuajado de los frutos, ahí podemos un poquito disminuir la concentración o mantenerla igual, ¿no? A lo mejor la que incrementamos es de los otros elementos. Entonces, se absorbe por medio del anión nitrato y del catión amonio. Ya les explicaba ahorita cuál prefiere la planta, ¿no? Bueno, en el suelo, ¿cómo están estos elementos? El nitrato es muy móvil en el suelo, tiende a lixiviarse, pero también aumenta el pH, ¿sí? Entonces, al estar aquí en el suelo, aquí lo vemos en este esquema, ¿sí? Las arcillas, como tienen carga negativa, no lo van a atrapar, porque también es carga negativa, ¿no? Entonces, como que va a estar más disuelto aquí en la solución. Si hay una concentración alta o cuando hay lluvia y que se disuelve todo este nitrato, ¿sí? que aplicamos en la fertilización, tiende a lixiviarse. Entonces podemos llegar incluso cuando hacemos sobrefertilización de nitrógenos, estar contaminando un poco los mantos acuíferos. Y si llega a haber mucho nitrógeno en el agua, y si esa agua nosotros la consumimos potable, nos ocasiona una enfermedad en la sangre. Entonces los nitratos para los humanos son muy tóxicos y para las plantas no, pero bueno, van a tener esta característica en el suelo. Y van a tender entonces a alcalinizar el suelo, ¿no? Cuando nosotros los aplicamos. ¿Qué sucede con el amonio? Va a tener menos movilidad. ¿Por qué? Porque va a estar retenido por las arcillas, por los limos. Acuérdense que generalmente un suelo va a contener mayor proporción de arcillas y de limos, excepto en los arenosos, ¿no? Donde a veces están más o menos equilibrados, ¿sí? Entonces, como siempre va a haber arcillas, limos, va a estar retenido, va a estar absorbido, ¿sí? A diferencia de los nitratos, ¿sí? Entonces, puede ocurrir este fenómeno. La oxidación microbial del nitrato, ¿sí? Estos pueden cambiar su forma, ¿no? De acuerdo a las bacterias que encontremos en el suelo, ¿sí? Entonces pueden pasar de una forma a la otra, ¿sí? ¿Qué ocasiona con el pH? Al contener hidrógenos va a acidificar el suelo, va a disminuir el pH, ¿no? Cuando nosotros aplicamos fertilización a base de amonio, bajamos un poquito ahí las características del pH. Pero puede ser tóxico en altos niveles, porque si pierde un hidrógeno de estos, en lugar de amonio, se convierte en amoníaco. Y el amoníaco pues es muy dañino para las plantas, ¿no? Entonces, los dos tienen pues sus dificultades, ¿no? Cuando hacemos fertilización, sobre todo en el suelo. Y en la solución nutritiva podemos utilizar los dos, pero como la planta prefiere el nitrato, entonces generalmente nosotros utilizamos nitratos para preparar solución nutritiva. Algunos autores que promueven soluciones nutritivas no recomiendan el uso de amonio. Y los que saben más de esto dicen que puedes usar hasta un 10, 15, 20% de concentración de amonios y el resto tiene que ser nitratos en la solución nutritiva, ¿no? Por allí también hemos visto algunos autores que ponen mitad y mitad, ¿sí? Por algún motivo, ellos han encontrado algún beneficio de tener un equilibrio de estos dos. Pero decíamos que las plantas prefieren siempre en forma de nitratos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto por la cuestión esta de que puede convertirse en amoníaco al perder un hidrógeno y entonces ocasionarnos algunas dificultades, ¿no? Con la planta. Lo mismo sucede cuando aplicamos, por ejemplo, urea. Aquí en esta gráfica tenemos la urea, que es una amida, ¿sí? Aquí está su fórmula química, ¿sí? Entonces, la urea puede transformarse. ¿Por qué es útil para las plantas? En la forma como la ponemos no la pueden absorber. Tiene que transformarse en amonio o en nitratos. Entonces,
tiene que haber este proceso que se le llama amonificación, donde NH2, ¿sí?, se transforma en NH4. ¿Cómo? Ah, pues con el agua. Aquí tenemos la fórmula química de la urea, ¿sí? Toma agua del ambiente, ¿sí?, y forma 2 moléculas ¿de qué? De amonio. Y forma también CO2 o carbonatos también, ¿no? ¿Sí? Entonces, amonio más carbonatos. Y entonces ya en forma de amonio la planta ya la puede absorber, ¿sí? Entonces, para que haya esta conversión, primero tiene que haber agua, ¿no? Sí. Entonces, si tú fertilizas y no hay agua, no hay esta conversión y mucha de esa urea se va a perder al ambiente, ¿sí? Porque se convierte en gas. Entonces, ¿qué nos recomendaban cuando hacemos fertilización con urea? Siempre taparla, ¿no? Siempre después aplicarla, se puede aplicar en banda o mateada y después cubrirla con tierra, ¿no? Regar para que se forme amonio y ya las plantas la puedan absorber de esta forma. Pero el amonio, también hay un proceso que se llama nitrificación, donde el amonio se puede transformar en nitrato. Para esto tiene que haber oxígeno en el suelo, tiene que haber también agua. Entonces aquí los hidrógenos que forman la molécula de amonio agarran oxígeno y este hidrógeno se junta con el oxígeno, puede formar agua, ¿no? O puede liberarse. Decíamos, las plantas, o puede haber mucho hidrógeno también en el ambiente que circunda la planta o bien adentro, ¿no? Entonces aquí se forma primero, agarrando un oxígeno, nitrógeno con oxígeno nos forma nitritos, ¿sí? Y después agarra otro oxígeno y nos forma nitratos, ¿sale? Y entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos estar aplicando urea, que se transforma en esto, y después también tenemos otro fertilizante, nitrato de amonio, que la planta puede absorber una parte así, pero otra parte se puede formar nitritos, o nitratos, perdón. Para esto debe de haber bacterias, ¿sí?, en los dos procesos, tanto en la amonificación como en la nitrificación. Entonces son muy importantes las bacterias que hay en el suelo para que ocurran estos cambios, ¿no? Y bueno, hay fertilizantes que ya son a base de nitratos. La mayoría que se utilizan en hidroponía, por ejemplo, son a base de nitratos directamente, ¿no? Porque ahí pues se supone que no vas a tener bacterias en nuestra solución nutritiva, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las deficiencias del nitrógeno? Decíamos, es un elemento móvil. Aquí se ve muy bien en las hojas estas de cítricos. Vean, como es un elemento móvil tanto en el suelo como en la planta, entonces la deficiencia se empieza a manifestar en las hojas viejas. Aquí del lado derecho tenemos una planta sana y aquí tenemos una planta ya con deficiencia. Entonces el nitrógeno se va a mover hacia los ápices de crecimiento y entonces la deficiencia se empieza a manifestar en las hojas más grandes, las más viejas. Aquí en el arroz, aquí lo vemos, también las hojas basales son las que están amarillas. En el maíz, aquí lo vemos, también las hojas primeras son las que están amarillas. Y bueno, la deficiencia aquí la vemos arriba, empieza en la punta, por ejemplo, aquí, y vean cómo de la punta va creciendo hacia abajo, ¿sí? Al grado tal de que a veces ya toda la hoja ya está amarilla, ¿no? Incluyendo, pues todo se pone amarillo. Esta es una hoja sana, la de la derecha. En el tomate también empieza a manifestar deficiencias, ponerse un poco amarillas las hojas basales y las hojas del ápice están un poco todavía verdes, ¿no? Obviamente, si la deficiencia se mantiene durante mucho tiempo, no la corregimos, también las hojas nuevas pues van a manifestar amarillamiento posterior. Bueno. Otro elemento, fósforo. Nos tenemos que ir un poco rápido porque se pasa el tiempo rápido. Bueno, funciones el fósforo, vean, tenemos de 0.1 a 0.4% del peso seco de la planta, a diferencia del nitrógeno que llegamos a tener a veces hasta el 4 o más por ciento, ¿no? Funciones, lo que les comentaba hace ratito del fósforo, ¿no?
Entonces, es muy importante porque es el constituyente principal del ATP o del ADP, ¿sí? Pero también está en ácidos nucleicos, está en azúcares, está en fosfolípidos, esos que veíamos que estaban incrustados en la membrana. ¿Se acuerdan? Doble capa lipídica, pues muchos de esos lípidos son fosfolípidos. Y es también cofactor enzimático, entonces activa muchas reacciones del metabolismo de la planta. Entonces, pues es muy importante, ¿no? La planta lo va a absorber entonces como anión en forma de fosfato. Aquí decíamos, tenemos ortofosfato diácido con 2 hidrógenos, ortofosfato ácido con 1 hidrógeno. Aquí tenemos una carga, aquí tenemos 2 cargas. Si nosotros le agregamos otro hidrógeno, tendríamos H3PO4, estaría sin carga. Ese es el ácido fosfórico. Entonces, por eso es que se puede elaborar ácido fosfórico, muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar ácido fosfórico como fuente de fosfatos para las plantas. Entonces, la planta lo va a absorber como el anión, con PO4, ¿no? Es la forma como lo absorbe. Y va a estar disponible como diácido, ácido o en el ácido fosfórico. Sin embargo, puede formar precipitados insolubles, principalmente con el calcio, pero también con el magnesio, con el aluminio, con el hierro. Entonces, cuando usamos ácido fosfórico en la solución nutritiva, no tenemos que mezclar con estos otros elementos, sobre todo cuando hacemos solución madre, ¿no? Muy poco móvil en el suelo, ¿sí? Por eso decíamos, hay que aplicarlo desde que sembramos, ¿no? Para que la planta por ahí cuando está desarrollando ya lo empiece a absorber a la de tantas, ¿no? Puede estar absorbido o puede estar precipitado en el suelo. Entonces, sí hay, en ocasiones el suelo tiene muchos fosfatos o mucho fósforo, pero no está disponible para la planta. ¿Qué relación tiene esto con el pH? Entonces, el ion ortofosfato diácido, que es este de arriba, decíamos esta es la fórmula química, se va a presentar cuando tenemos pHs menores de 7. ¿Por qué? En pHs menores de 7 hay más hidrógenos. Recuerden que el pH va a estar en función de la cantidad de hidrógenos disponibles en el suelo. ¿Sí? Entonces, en pHs ácidos o ligeramente ácidos va a haber mayor de hidrógenos, por lo tanto, la forma en la que va a estar presente el fosfato va a ser en forma diácida, ¿no? Si tenemos pHs arriba de 8, entonces va a haber menos hidrógenos en el ambiente. Entonces, la forma que va a estar, digamos, más relacionada con pHs altos va a ser en fosfato ácido, ¿sí? Con un hidrógeno nada más. Entonces, esto juega un papel importante, ¿sí? Porque cuando tenemos entonces pHs ácidos, va a haber esta forma disponible, y pHs alcalinos va a haber esta, o incluso a veces sin hidrógenos, ¿no? Simplemente va a estar el grupo fosfato allá. Pero resulta que en pHs alcalinos, perdón, hacia la derecha, tenemos calcios, y con el calcio forma precipitados. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil, ¿no? La disponibilidad de fósforo en el suelo se complica por estas situaciones. ¿Qué sucede en pHs muy ácidos? Si el suelo, en México, por ejemplo, hay muchos lugares donde hay gran cantidad de hierro, ¿sí? En el suelo. Todos aquellos que tienen una tonalidad rojiza, ¿sí? En muchas regiones del país los hay, es debido al óxido de hierro, ¿sí? Entonces, cuando hay hierro en el suelo, si nosotros tenemos pHs muy ácidos, aquí no hay disponibilidad de fósforo porque el fósforo se atrapa con el hierro y queda también insoluble, ¿sí? Se forma este fósforo fijado, se fija con el hierro, ¿no? Después, estos en pHs, digamos, ácidos, ¿no? Todo esto atrás del 7 son ácidos o muy ácidos. Pero también hace lo mismo con el aluminio. Entonces también hay suelos en el país donde tenemos alta cantidad de aluminio, ¿sí? Entonces, si quitamos estas dos, aquí el pH de 4.5, pues no nos conviene, está muy ácido, ¿no? Entonces,
para que no haya fijación del lado de los micros, el pH tiene que ser entre 6 y 7. Si el pH está por arriba de 7, y si hay calcio en el suelo, que es muy común en pHs alcalinos, entonces se va a fijar también con el calcio. Entonces, la mayor disponibilidad de fósforo en un suelo se va a encontrar entre el rango de 6 y 7. ¿Sí? Es donde el calcio y el hierro o el aluminio están en menor cantidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales la solución nutritiva la preparamos entre 5 y 5 y 6,5 es debido al fósforo. ¿Sí? Porque tenemos muy poquitas áreas o muy poquito margen donde tiene mejor disponibilidad para las plantas. Y esto, por ejemplo, en los suelos, pues es también muy importante, ¿no? En la solución nutritiva, pues nosotros manejamos más fácil el pH, pero en un suelo no. No es tan fácil subirlo o bajarlo, porque ahí tenemos toneladas de suelo, ¿no? No podemos alterarlas todas. ¿Sí? Entonces, fosfatos tricálcicos o fosfatos cálcicos, ¿sí? Nos impiden que esté disponible en pHs alcalinos, ¿sí? Y bueno, la máxima disponibilidad pues va a estar aquí en este rango, ¿no? Entre 6, 6,5, quizás 5,5, quitando que si nuestro suelo no contiene aluminio, ¿no? Sería en este rango, entre 5,5 y 6,5. ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de fósforo? Este es un elemento muy característico. Normalmente toma una coloración morada. Y decíamos que en la planta, a diferencia del suelo, en la planta es móvil. ¿Sí? Entonces, la deficiencia va a empezar otra vez en las hojas basales. Y aquí vean esta plantita de maíz, la hoja nueva, ¿sí? El ápice o las hojas más nuevas, todavía no manifiestan la deficiencia. Y ya las basales, pues ya están muy moradas, ¿no? Lo mismo sucede en el tomate, en la papa, en muchos cultivos. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien, me parece que es cebolla. También hay una tonalidad morada, ¿no? En el cítrico, vean, si hay carencia de fósforo, el fruto va a crecer menos. Este de la derecha, digamos, es el fruto normal y el de la izquierda es el fruto carente de fósforo. Entonces nos afecta el rendimiento también. ¿Sí? Entonces, elemento muy, muy importante, ¿no? Potasio. El potasio constituye también un porcentaje alto de materia seca. Y su función primordial en las plantas va a ser como osmorregulador. Nos va a regular la presión osmótica, nos va a regular también procesos enzimáticos, va a participar en fotosíntesis, va a promover la translocación de fotosintatos, eso que les decía en la clase pasada. Si no hay potasio, no hay esos movimientos para un lado y para el otro, ¿no? A través del floema. Entonces, ayuda mucho el potasio. Mantiene la turgencia de las células, mantiene la turgencia de las vacuolas, ¿sí? Para que haya mayor acumulación ahí de todos los compuestos que la planta o que la célula va formando, ¿no? Entonces, regula apertura y cierre de estomas. Entonces, este es el que va a decir, ábrete sésamo o ciérrate, ¿no? Entonces, sobre todo para el flujo o el intercambio de gases con la atmósfera. Entonces, obviamente, pues, tiene una gran importancia, ¿no? Entonces se le conoce como el elemento, el nutrimento osmorregulador de la planta, ¿sí? Si no hay potasio suficiente, la planta no puede entonces abrir y cerrar estomas. Imagínense, se perdería todo el agua, ¿no? Cuando ya deja haber agua en el suelo, entonces la planta seguiría transpirando y se moriría, ¿sí? Se secaría, perdería todo el agua. Entonces es necesario que haya potasio. Y por la cantidad que se aprecia aquí en la materia seca, pues se tiene que agregar en una gran cantidad. Entonces, en la solución nutritiva es el elemento que en ocasiones más se tiene que agregar, ¿no? Para que las plantas funcionen correctamente. Y la va a absorber en forma de ion, en forma de catión,
con carga positiva, ¿no? Nada más tiene una carga. En el suelo es limitada su movilidad, ¿sí? En la planta es muy movible, pero en el suelo no. Entonces, en suelos arenosos también se puede lavar, así como los nitratos. También se puede lixiviar, sobre todo en suelos arenosos, ¿sí? Donde hay menos cargas de arcilla, hay menos absorción. Entonces, en los suelos con arcillas se puede quedar retenido, y en los que tienen más arena puede lixiviarse. Entonces, es un elemento que no es tan fácil bajo condiciones de suelo estar disponible. Y aquí en el suelo vemos cómo está su dinámica. Si ustedes por ahí han leído o escuchado, generalmente nos decían bueno, en mi época, cuando yo estudié en los 80s a finales, nos decían, todos los suelos de México son ricos en potasio. Entonces, como somos de origen volcánico, la mayoría de los suelos de nuestro país, hay mucho potasio. Entonces, ni siquiera necesitamos agregarlo. Con el que hay en el suelo, las plantas se desarrollan perfectamente. Pero, bueno, por un lado tenían razón, ¿sí? Se han analizado los suelos, por ejemplo, y tienen un montón de potasio. O sea, es parte de la roca madre de origen de los suelos. Hay potasio muchísimo en cantidades. Vean aquí, hay de 10,000 a 100,000 kilogramos por hectárea de potasio mineral. Pero, ¿qué creen? Forma parte de la estructura de la roca, ¿sí? Está retenido, ¿sí? Es constituyente de la roca madre. Tiene que haber intemperización para que haya un poco de disponibilidad, ¿sí? Entonces, pero aún así, es por ejemplo que tiene un color naranja más fuerte, que está aquí abajo entre las arcillas. Esto ya es suelo, ¿sí? Ya no es roca madre como acá, ¿sí? Aquí es suelo, pero está retenido. O sea, una planta jamás va a poder quitar estos de aquí de abajo, ¿sí? Porque están con la carga positiva, están adheridos ahí a la arcilla, ¿no? O al limo. Entonces, a eso se le conoce como potasio no intercambiable. Pero el que queda aquí arriba, sobre la superficie de esa arcilla, pues se le dice, puede estar absorbido. Está absorbido, pero es una posición que ya puede ser intercambiable. ¿Qué sucede si, por ejemplo, agregamos sodio? O si de repente hay sodio en el suelo, pues el sodio puede reemplazar este potasio, ¿no? De aquí. Y entonces la arcilla intercambiar potasio por sodio. Y ya, por ejemplo, es poner este potasio en forma intercambiable. Este que está intercambiable puede entrar a la solución del suelo, y entonces aquí sí ya la planta lo puede absorber. Pero vean las cantidades cómo van bajando, ¿no? De potasio intercambiable ya no hay 100,000, ¿sí? Ya hay de 1,000 a 2,000 kilogramos. De no intercambiable, todavía ese no está disponible. Del intercambiable hay entre 50 y 500 kilogramos. Si hay 500, pues que a todo dar, ¿no? Ese suelo a lo mejor sí no es necesidad de que estemos fertilizándolo con potasio, ¿sí? Pero tarde o temprano lo vamos a ir escaseando, que al rato va a carecer de ¿no? Entonces siempre es conveniente fertilizar, aunque sea con una pequeña proporción. Y vean, el que está ya en la solución del suelo, de 5 a 20 kilogramos por hectárea, lo cual pues ya es insuficiente para que la planta funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, aunque nuestros suelos sean ricos en potasio, ese potasio no está intercambiable, por lo tanto, no podemos considerar no fertilizar con potasio. Y luego, si aparte nuestro suelo es un poco arenoso, vamos a tener mucho lavado, mucho lixiviado de este potasio. Entonces, de estos 5 a 20 kilogramos, a lo mejor se están perdiendo 10 o la mitad. Y ya la absorción del cultivo, pues ya se va a ver limitada, ¿no? Entonces, de aquí y bueno, estos pueden pasar de un lado a otro, ¿eh? Estos intercambiables con estos de la solución del suelo, que se le conoce como desorción cuando ya pasa a una forma disponible, y adsorción cuando otra vez lo atrapa aquí en las arcillas, ¿no? Es esto que se le ve aquí como absorbido.
Ok, entonces así es como está el potasio, ¿no? En nuestros suelos. Entonces, no es verdad que todo el tiempo haya mucho. Entonces, cuando manda uno a hacer un análisis, tú tienes que pedir, el potasio que quiero que me diga que tiene mi suelo es el potasio intercambiable, ¿sí? No me interesa este otro, ¿sí? Me interesa el con el que puedo o que la planta puede disponer, ¿no? Este es el valor que nosotros vamos a pedir, porque de nada nos sirve el otro, ¿sí? En un laboratorio te pueden dar todo, el total, y pues ese no nos sirve, que no sabemos cuál es el porcentaje real que puede estar intercambiable. Bueno, ¿cómo se ve la deficiencia? Otra vez empieza en las hojas basales, ¿no? Porque es un elemento móvil en la planta. Pero aquí, lo vemos aquí en el cítrico, lo vemos aquí abajo en esta plantita, que algunos han de conocer y otros yo creo que no. O a ver qué es esto de aquí. La de abajo. Parece cacahuate. Es cacahuate, ¿sí? Entonces, vean cómo empieza la deficiencia. Primero en hojas viejas, pero generalmente va a empezar de los bordes de la hoja. Empieza de los bordes hacia adentro. El nitrógeno, por ejemplo, empezaba en la puntita del maíz, ¿no? En el caso del potasio va a empezar en los bordes y se va a ir hacia adentro. Aquí también lo vemos en esta palma. En las hojas más viejas y empieza de los bordes. Y la característica de este es que las plantas empiezan a secarse. O ahí ese borde empieza a perder este tejido vivo, ¿no? Después del amarillamiento viene la necrosis. ¿Sí? En el cítrico no se logra ver tan fácilmente porque tiene otras características la hoja, no es muy cerosa, tiene ciertas condiciones. Pero por ejemplo, ya ven aquí en el cacahuate, aquí empiezan a tornarse células muertas, ¿no? Y en la palma también, ¿sí? Empieza a secarse, ¿sí? Entonces, cuando vean deficiencia en hojas viejas y que empieza de los bordes, generalmente va a ser potasio. Bueno, otros de los nutrientes macros, ¿sí? No sé por qué les pusieron esta palabra de nutrientes secundarios, son igual de importantes, ¿no? El calcio, la planta lo va a absorber en forma de catión con dos cargas, ¿sí? Va a formar parte de paredes celulares, membranas, es decir, todas las células deben de tener calcio. Imagínense entonces la cantidad de calcio que la planta necesita, ¿no? Magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila, ¿sí? Decíamos que había nitrógenos en la clorofila, pero también hay magnesios, ¿no? El magnesio es el núcleo de la clorofila. Aquí vemos la molécula de clorofila. Entonces, ¿cómo va a ser la deficiencia de magnesio? Pues también como amarillamiento, ¿no? Al igual que el nitrógeno, ¿sí? Entonces, y bueno, cofactor enzimático también, casi todos los macros son cofactores enzimáticos. El azufre, ¿sí? Es constituyente de proteínas, también ayuda a la formación de la clorofila. Y bueno, son también muy importantes estos tres, ¿no? El calcio, les decía, todas las paredes celulares tienen calcio. Veíamos que el xilema, ¿se acuerdan que cómo estaban constituidos esos tubos cribosos o los elementos del vaso, tanto en el xilema como en el floema? El calcio es el que les da esa estructura, esa estabilidad para que sean rígidos, ¿no? Sí, a medida que se hace más viejo, hay más calcios, ¿sí? Entonces, vean aquí, la rigidez en las vacuolas, en algunos órganos del interior de la célula, pues hay mucho calcio. Para mantener también, decíamos, el potasio mantiene la turgencia, ¿no? Hace como que se vaya hacia afuera. Pero entonces, ¿quién detiene que no explote la célula? Pues el calcio, ¿sí? Entonces, el calcio es muy importante, ¿no? En los tejidos,
¿sí? Si llega a haber deficiencia de calcio, pues esos tejidos se pueden romper, ¿no? Y es lo que dice por aquí en este segundo parrafito, sobre todo cuando tenemos ya frutos grandes, ¿no? O en desarrollo. Movimiento del calcio en la planta. Decíamos que el calcio se iba a mover principalmente por flujo de masas a través del corriente de la transpiración. Entonces este siempre va a tener un desplazamiento de abajo hacia arriba. Y por ejemplo, si esta hoja requiere calcio, lo va a jalar la planta del suelo. Lo va a absorber y lo va a fijar aquí donde lo necesita. Puede ser en la hoja, puede ser en el tallo o puede ser en el fruto. ¿Sí? Pero ya no es móvil. Decíamos que dentro de la planta ya no es móvil. Entonces, ¿qué tiene que hacer la planta si el fruto necesita más calcios? ¿Qué se les ocurre que haga? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, profesor. Que como el calcio no es móvil dentro de la planta no puede mandar estos calcios que están aquí en esta hoja, no los puede mandar al fruto. Si el fruto necesita más calcios, ¿qué tiene que hacer la planta? Extraerlo directamente del suelo y Extraer trasladarlo. más, efectivamente. Entonces, sí, por eso también es muy importante y por eso, por ejemplo, en la solución nutritiva tenemos que agregarle gran cantidad de calcio, porque este se va a ir fijando en la primera posición donde fue absorbido, lo requería aquí y aquí lo fijó, ¿sí? Ya no lo puede traslocar, entonces necesita jalar más, ¿no? Y es lo que nos dice esta hoja. Entonces, la deficiencia de calcio se va a manifestar primero en las hojas jóvenes, porque no puede ser pasado a las hojas viejas, ¿no? O de las hojas viejas tampoco va a ser pasado a las hojas jóvenes. Entonces, el calcio, ¿sí? Va a empezar a manifestar deficiencia pues en los tejidos que van creciendo o que van saliendo nuevos, ¿no? En los frutos o en muchos de los frutos de su deficiencia va a ser esta. Aquí, por ejemplo, en el jitomate ocasiona este desorden fisiológico que se le conoce como blossom end rot o pudrición apical del fruto. Y esto no nada más se presenta en jitomate, se presenta en sandía, en pepino, en melón, en berenjena, en pimientos, en muchos cultivos, incluso acá en manzana, vean. ¿Sí? Aquí no nada más se pudre la puntita del fruto, ¿no? Sino que hay hundimientos así en toda la periferia o en todo el borde del fruto, ¿sí? En hojas, ¿sí? Ocasiona, sí, un poco de clorosis, si se dan cuenta, pero como que no es lo más importante, ¿sí? En ocasiones las hojas se ven así como acucharadas, pero ahí nos podemos confundir porque en ocasiones también cuando hacemos poda, por ejemplo, del ápice de desarrollo de la planta, las hojas también empiezan a cartonarse o a hacerse así, debido a que los fotosintatos, al quitarles el ápice de crecimiento, se canalizan a las hojas y en ocasiones se hacen muy almidonosas por los azúcares y se ven así acartonadas, ¿no? O se ven así como engarruñadas. Pero la visual más importante pues es esta, ¿no? En los cultivos de fruto, pues un fruto con esta característica pues ya no es comercial, ¿sí? Incluso aquí este más pequeño, ven que está aquí todavía verde, también ya en la puntita empieza a manifestar la deficiencia. Cuando esto ocurre, la planta por lo menos tiene 2 semanas que no está absorbiendo calcio, ¿sí? Entonces, aunque le apliques foliar, ¿sí? Esto ya no lo corriges. Y esto pues ya es una pérdida. Imagínate, si en un invernadero de 1 hectárea tienes 28,000 plantas o 30,000 plantas, ¿sí? Y un racimo, que generalmente son 5 frutos, 4 o 5 frutos, le sucede esto, ¿sí? Multiplica 5 por 30,000. Y cada fruto, si es saladet, pesa 130 gramos en promedio. Imagínate todo lo que estás perdiendo por no haber checado que estuviera tu planta absorbiendo bien el calcio. Entonces, con esto, obviamente, lo primero que va a hacer el dueño va a ser correrte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuidar todos esos
elementos que están afectando la absorción, no es tan fácil, ¿no? Entonces hay que tener, si tenemos una inversión tan grande, pues en un invernadero, y si estamos haciendo hidroponía, o sea, en hidroponía esto jamás te puede ocurrir, ¿no? ¿Sí? O te debería ocurrir. Aquí a nosotros cuando hacemos prácticas sí se nos han manifestado este tipo de deficiencias, pero pues aquí no tenemos las mejores condiciones de producción, ustedes andan aprendiendo a hacer los manejos, entonces aquí se vale, ¿no? Para eso son las prácticas. Pero imagínense en una empresa donde van cientos de miles de por medios, pues sí los corren. Y por ahí hasta los demandan, ¿no? Ok. Bueno, ya casi va a ser hora. Deficiencia de magnesio. Otra vez, el magnesio es móvil dentro de la planta. Entonces también deficiencia primero en las hojas viejas. Generalmente va a ocasionar, bueno, aquí en los cítricos, vean, se ve prácticamente toda la hoja amarilla. Pero, por ejemplo, en el jitomate se llegan a ver como que las nervaduras todavía están verdecitas y el espacio intervenal es el que se pone primero amarillo. ¿Sí? Aquí el crecimiento, por ejemplo, aquí vean en el cítrico, la parte donde está el pedicelo es el que está verde, ¿no? Entonces empieza a amarillarse todo lo demás y aquí se sigue conservando esto, ¿no? Pero esto es en cítricos, ¿sí? No necesariamente lo que sucede en cítricos va a suceder acá en el cacahuate o en la palma, ¿no? Entonces, en cada cultivo puede que la deficiencia sí varíe un poquito, ¿sí? Entonces no nos queda más que ir aprendiendo, ¿no? Teniendo la experiencia y esto corroborándolo pues con un análisis nutrimental que nos diga, pues sí, efectivamente es magnesio, ¿no? El que está careciendo aquí. El azufre. El azufre es poco móvil dentro de la planta, ¿sí? Entonces aquí va a manifestar deficiencia en las hojas jóvenes. Entonces, cuando veamos deficiencia en una hoja joven, puede ser hierro, pero también puede ser azufre, ¿sí? El azufre también va a provocar un amarillamiento, decíamos que también participa en la fotosíntesis. Vean aquí en el maíz, como que aquí el amarillamiento empieza primero en los espacios intervenales, ¿no? Entre las nervaduras, ¿sí? Entonces, cada planta pues sí va a tener ciertas características, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, ya con lo que sabemos, pues ya por lo menos ya podemos descartar si es en el ápice que no sea nitrógeno, ¿no? O al menos que ya toda la planta esté amarilla. Pero cuando empieza puede ser eso, ¿no? Bueno, creo que ya estamos prácticamente en tiempo. Entonces, aquí lo dejamos. Veríamos las siguientes en la siguiente sesión. No sé si tengan una pregunta. Profe, yo tengo un Sí, comentario. adelante. Allí en la última imagen que mostró, en la planta que estaba en la esquina superior izquierda, era una cheflera, bueno, le dicen 8 de horas, algo así. Y pues bueno, yo creo que ahí pues también nosotros tendríamos que tener cuidado y pues conocer cuál es el verdadero color de la planta, porque hay plantas que tienen coloraciones amarillas y no necesariamente tienen deficiencias de algún Ok. nutriente. Sí, es Así son. correcto. Es correcto. Sí, en la ornamental decías, ¿no? Sí, esa normalmente tiene tonalidades así, Ajá, sí, amarillentas o blancas. sí, sí, claro, claro. Sí, sí, es correcto. Sí, es buena observación. Sí, ahí la diferencia es que las otras estaban verdes, ¿no? Las que estaban ahí atrás. Sí, sí, Entonces ahí cuando es homogéneo, digamos, en todo tu cultivo, puede ser ya la característica de la especie o de la variedad. Cuando tienes por ahí una planta rara, ¿sí? A veces es un problema, sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo,
contenedores o macetas independiente, una planta está independiente de otra, entonces ahí es más probable que la deficiencia se manifieste en algunas plantas, en aquellas que van teniendo el problema, ¿no? A lo mejor el gotero ahí no está regando, y ya pues ahí, y no se ha secado porque había suficiente humedad en el sustrato, ¿no? Pero sí, puede haber muchos factores pues que pueden estar influyendo, pero es correcta la observación, ¿no? Hay que conocer nuestro cultivo, porque ahorita, por ejemplo, hay en Nochebuenas, ¿no? Toda la variabilidad que han ido formando, debido a que esa se propaga vegetativamente, pues por ahí sale un mutante, ¿sí? Una quimera, y por ahí la siguen propagando, ¿no? Y con eso ya están sacando variedades nuevas. Y ya y pues a lo mejor la planta sí es amarilla o clorótica o tiene alguna característica distintiva, pero por efecto genético, no por deficiencia nutrimental. Entonces hay que conocer nuestro cultivo perfectamente, ¿no? Y a veces al grado de la variedad. Entonces también las variedades nuevas que van saliendo, pues necesitamos irlas conociendo, checar bien las características que tienen, que nos diga el que produce esa semilla, y bueno, les digo, conocerlas, ¿sí? Conocerlas muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando se corrigen las necesidades de fertilización, ¿la hoja puede volver a su estado en el que debería de estar? Por ejemplo, si es una hoja joven y tiene una deficiencia de magnesio, ¿luego puede volver a estar verde o simplemente se queda así, pero las nuevas hojas van a salir verdes totalmente? Sí lo corregimos, sobre todo las hojas jóvenes. Ahí decíamos, si nosotros ya tenemos todo nuestro cultivo y ya un poco amarillo, y detectamos la deficiencia y le aplicamos un foliar y a su vez reforzamos un poco del fondo, puede ser que en 2 o 3 días ya corrigió usted la deficiencia visual. ¿Sí? Entonces sí es posible que la podamos corregir. En las hojas más viejas ya está más difícil, ¿no? Porque les decía, por ejemplo, la hoja vieja, ya la membrana ya no es tan flexible, ya no tiene movilidad, ya no forma más proteínas, ya, y después de un estrés nutrimental al que la hemos sometido, pues ya es muy difícil que la logremos recuperar, ¿no? Entonces aquí más bien nos enfocaríamos en los puntos de crecimiento nuevo, que ya no vayan manifestando deficiencias, ¿sí? A veces las hojas ya cuando llegan a un grado de amarillamiento tal, la misma planta las va a tirar, ¿no? O si las tocas tantito, se van a caer. Ya cumplieron su ciclo. Entonces nos enfocaríamos en las nuevas para el caso de los macros, ¿no? Que no se siga manifestando la deficiencia. Sobre todo cuando el grado de avance ya es muy alto, ¿no? Si está intermedio, puede ser que sí se corrija todavía en una hoja, digamos, de media madurez. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, pues aquí lo dejamos hoy. Voy a detener la grabación.